cómo se forman los volcanes, qué alimentos requiere tu cerebro, qué virtudes tienen los murciélagos, cómo tratar enfermedades con nanomedicina. Esto y mucho más en Científicamente. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Julieta Espinosa y hoy platicaremos acerca de las ondas de choque y sus inimaginables aplicaciones. Para ello contamos con la presencia de la doctora Blanca Millán Chiu, investigadora del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del Campus Juriquilla de la UNAM. Doctora, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Y del maestro Francisco Fernández Escobar, tecnólogo también del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues iniciemos con un poco de historia. ¿Cómo es que se descubrieron las ondas de choque? ¿Dónde las vimos por primera vez, maestro? Híjole, bueno, las ondas de choque, como muchos fenómenos físicos, primero se investigan por interés propio, a veces causados por cierto evento social. De hecho, hay registros de que se empezaron a estudiar fuertemente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones que volaban en nubes densas o en tormentas de arena, las partículas al golpear el ala inducían una onda de choque en el ala y por un efecto actualmente conocido como efecto Hopkinson, esa onda de choque viajaba y al regresar otra vez al aire destruía la parte trasera del ala. Entonces el avión se venía abajo. Entonces obviamente hubo mucho interés por estudiar bastante las ondas de choque desde esa época, ¿no? Claro, ¿y qué son las ondas de choque? ¿Cómo podríamos definirlas, doctora? Bueno, las ondas de choque son ondas de presión que se generan por descargas rápidas, incrementan la presión en un medio que se conoce como medio de propagación. En el caso de las ondas de choque de aplicación clínica, el medio que se usa es agua y estas se propagan rápidamente, más o menos el pico de presión se alcanza a los 5 segundos después de haberse desatado la onda de choque y posteriormente baja la presión causando algunos efectos en el tejido. ¿En la naturaleza podemos observar ondas de choque? Sí. ¿En qué parte podemos verlas? Bueno, otra manera de definir las ondas de choque, bueno, voy a empezar un poquito antes, recordando primero lo que es la palabra ondas. Una onda continua, monótona, como la que todos hemos visto, digamos, si tiramos una piedrita en un estanque de agua tranquila, vemos las onditas que se alejan del lugar donde cayó el objeto. En realidad lo que estamos viendo con las onditas es la transmisión de la energía que causó la caída de la piedrita sobre el agua. Una característica muy importante de todos los fenómenos ondulatorios es que transmiten energía sin que haya transporte neto de materia. En el ejemplo de la piedrita, el agua solo vibra, digamos, si aquí está el espejo, vibra verticalmente, pero esa vibración nos refleja la transmisión de la energía de la caída del objeto hacia el exterior. Son ondas mecánicas, por supuesto, porque hay dos grandes clases de ondas, las electromagnéticas y las mecánicas. Nosotros trabajamos o estudiamos las ondas mecánicas. Entonces, bueno, esas son ondas continuas. La palabra de choque significa o surge a raíz de que la perturbación fue abrupta, súbita, repentina. Entonces, cuando hay una liberación abrupta de energía en cualquier medio material, se genera una onda de choque que se manifiesta, como lo dijo la doctora Millán hace un momento, se desplaza, se propaga en el medio y se manifiesta por un incremento muy, muy súbito de presión, después un decaimiento por abajo de la presión de equilibrio, viene una rarefacción y después se estabiliza, pero es un fenómeno muy rápido. Repito, la palabra de choque, entiéndase como sinónimo de súbito, rápido, repentino. De acuerdo, doctora, ¿cuál sería la primera aplicación que le dio la humanidad a las ondas de choque después de su descubrimiento? Sí, la primera aplicación que se le dio a las ondas de choque fue en una terapia que se conoce como litotricia.
Esa litotripsia se empleó primeramente para el rompimiento de cálculos renales. Entonces, cuando una persona sufría cálculos renales, estos equipos se diseñaron para que, en conjunto con técnicas como ultrasonido para ver la imagen, se ubicaba la piedrita en el riñón y entonces se mandaban las ondas de choque para tratar de romper o fragmentar en pequeños trozos la piedrita en el riñón para que fueran orinables. Entonces se pulverizaba lo más que se podía y esa fue la primera aplicación en medicina que se le dio a las ondas de choque. Cuando hablamos de destrucción o pulverización de cálculos renales, bueno, también nos lleva a pensar que las ondas de choque pueden ser destructivas. ¿A qué se debe esta característica destructiva o de fuerza que tienen para poder afectar un cuerpo, ¿no? Por supuesto que son destructivas y la aplicación útil es aprovechar ese poder destructivo de las ondas de choque. Desde luego se incrementa al concentrarlas. Toda energía concentrada causa cambios bastante fuertes de los parámetros físicos. No sé, un ejemplo muy común, la luz solar. Ok, esa es una onda electromagnética, pero bueno, al final de cuentas es energía. Si ponemos la mano en el sol, bueno, pues no nos pasa gran cosa, ¿no? Si la concentramos con una lupa, empezamos a oler a chicharrón quemado y nos quema. Así las ondas mecánicas se dirigen hacia el interior del cuerpo humano, se generan en agua precisamente por la compatibilidad con nuestros tejidos blandos. Desde la educación básica nos dicen que somos un 75% de agua y eso es cierto. Entonces las ondas pasan prácticamente sin problemas a través de nuestros tejidos blandos, hasta llegar a la piedra, que es donde están concentradas, y existen esos cambios abruptos de presión, aparte de otros fenómenos, que empiezan a pulverizar la piedra. Okay, o sea, a final de cuentas, sí, la energía, presión concentrada es destructiva. ¿Para qué la usamos? Para destruir lo que nos interesa, el cálculo en este caso, ¿no? Claro. Pues después de esta aplicación de la litotripsia, ¿qué otras aplicaciones biomédicas se le han dado a las ondas de choque? Sí, bueno, se le han dado se conocen nuevas aplicaciones biomédicas, pero también sigue habiendo nuevas aplicaciones médicas. Entonces, digamos que es como dos grandes ramas. En la aplicación médica, por ejemplo, se ha ido esta terapia de ondas de choque hacia la parte de recuperación en medicina del deporte, por ejemplo, para tratamiento de tendinopatías, de codo de tenista. Entonces, se han estado empleando estas ondas de choque para terapias, para regenerar tejido, para ayudar en el mejoramiento. En la parte biomédica o biológica, se tiene, por ejemplo, la aplicación de ondas de choque para hacer transformación genética de algunas células que pudieran ser blanco de modificación para tratamientos médicos o para la producción de proteínas de interés industrial que puedan ser aprovechadas o que puedan ser generadas para algunos compuestos alimenticios o también para la producción de nuevas vacunas, ¿no? Entonces, se tienen estas nuevas ramas de la aplicación de ondas de choque, aprovechar este potencial de los efectos generados por las ondas de choque para modificar a las células. Entonces, tenemos como estas dos grandes ramas y además tenemos la aplicación industrial, ¿no? Que esa ya vendrá más tarde. Claro. ¿Por qué podemos utilizar las ondas de choque si estamos platicando que, bueno, al concentrar toda esta energía, bueno, podemos desintegrar a lo mejor un cuerpo, ¿no? En este caso de la litotripsia, pues destruimos o pulverizamos el cálculo. ¿Qué tan inocuas son como para aplicarlas en un tratamiento de medicina del deporte como el que habla la doctora Millán? Sí, bueno, ahí, justamente se prueban, se emplean variantes de estos parámetros. Hay veces que, la onda de choque no necesariamente se concentra sobre el blanco. El blanco se pone un poquito desenfocado
para que la presión no sea muy fuerte. Inclusive existen también otras ondas de choque que no son concentradas, sino al revés, son divergentes, les llaman ondas de choque radiales. Son las que, como mencioné hace rato, toda onda hace vibrar la materia por donde se propaga. Entonces, es en cierta forma o en palabras simples, como dar una especie de masaje interior gracias a la onda que se está transmitiendo por el tejido. Nosotros, bueno, estudiamos más las ondas de choque concentradas, porque aun cuando no ponemos el blanco en el punto de concentración, hay otros efectos que son muy interesantes para las aplicaciones biológicas que comentaba la doctora Millán, ¿no? Claro. Uno de ellos, uno de los efectos que ahorita hemos estudiado y seguimos estudiando mucho, es la cavitación acústica. Y esto se observó desde que se probaban las ondas de choque para desintegrar cálculos renales. Resulta que los cálculos, bueno, siempre están rodeados de fluido, la orina. Inclusive si hacemos pruebas en agua, bueno, la onda de choque se dirige hacia el blanco para pulverizarlo, pero pues también le pega al líquido que está en torno a ella. Todo líquido contiene pequeñas burbujas, a veces microscópicas. Inclusive se puede controlar, se gasifica o no el líquido. Entonces puede uno controlar más o menos la cantidad de burbujas. Igual existen de manera natural y a veces no las vemos. Bueno, la onda de choque, aparte de pegarle al blanco, pues también le pega al agua y le pega esas burbujas. Entonces, cuando llega la compresión, las burbujas se comprimen, así bastante por la compresión de la onda. Inmediatamente viene la rarefacción, entonces las burbujas sienten una especie de vacío, se expanden, llegan a alcanzar hasta 100 veces o un poco más su tamaño original, y después, por la misma presión hidrostática, colapsan. Al colapsar, arrastran parte del líquido, o sea, colapsan como haciendo una donita, los arrastran el líquido y sueltan un pequeño chorrito llamado microjets. Estos microjets, bueno, surgen o se generan a velocidades, son de muy corto alcance. Estamos hablando de 1/10 de milímetro a lo más, y ya estoy exagerando, pero es una velocidad muy alta. Salen alrededor de 700 metros por segundo en agua, y eso pues corta o afecta, digamos, a donde colapsó la burbuja. Originalmente en los cálculos, muchas burbujas que estaban pegadas a su entorno contribuían mucho a su desintegración. Hoy por hoy estamos, bueno, tratando de controlar esas burbujas y esos microjets para que cercanos a células o bacterias emitan los microjets, le hagan una pequeña perforación y admitan algún agente exógeno de la suspensión donde las colocamos. O sea, una especie como de una jeringa inducida por ondas de choque, un agujero muy pequeñito, de tal manera que, bueno, se haga el orificio en el blanco, absorba el agente exógeno, se autorrepare, y así se modifica el interior de la célula o la bacteria o el microorganismo que estamos atacando, ¿no? Wow, esta aplicación de los microjets. Y doctora, en este caso específico del uso de los microjets, estaríamos hablando, por ejemplo, de tratamientos médicos, podríamos hablar de esta parte genética que nos comentaba hace un momento, o cuál sería una aplicación directa para el uso de estos microjets. Sí, bueno, se puede hablar de casi cualquier cosa con esta aplicación, bueno, con esta generación de microjets, porque como explicaba maestro Francisco, es uno de los fenómenos más importantes para todo lo que nosotros podemos hacer en aplicaciones, ¿no? En el caso de la parte genética, que es, digamos, que la que más explotamos en el laboratorio de ondas de choque, ponemos ciertas estructuras de hongos, por ejemplo, que se llaman conidios, que son estructuras reproductivas, son células unitarias, en donde las ponemos en un líquido y agregamos, por ejemplo,
y el material genético que nos interesa insertar. Esto con la finalidad de que cuando crezca el hongo pueda producir las proteínas o las moléculas que nosotros queremos que produzcan, ¿no? Entonces, al ponerlas en contacto con ese material genético, aprovechamos los microjets para que funcionen como microjeringas, ¿no? Entonces, cada que emitimos ondas de choque y se generan estos microjets, los microchorros ayudan a meter ese ADN y entonces se integra a la información genética del organismo, y al ser células unitarias empiezan a crecer, forman un hongo, un organismo nuevo que trae esa información genética nueva, y entonces podemos nosotros aprovechar eso para producir a gran escala. ¿Y es más fácil que hacerlo con una jeringa habitual? Me refiero a una jeringa especializada en genética, ¿no? Pero sí. ¿es más fácil? Sí, es más fácil porque aquí podemos manejar grandes volúmenes de células, ¿no? Digamos que nosotros podemos manejar millones de células, desde unos miles hasta millones de células, al mismo tiempo en contacto con ADN, mientras que con la microinyección, que es una sola célula, la tienes que atrapar y tienes que manipular de una en una. Entonces, en consumo de tiempo es mucho más eficiente, puedes hacerlo en grandes volúmenes, es mucho más rápido, y pues eso también se traduce en menor cantidad de energía invertida, menor tiempo de las personas, los expertos en hacer eso, y también se traduce pues en ecológico, ¿no? Entonces sí es importante esta aplicación, y estamos estudiando los parámetros también que nos llevan a saber si hacemos daño o si ocasionamos algún daño a la célula que permita una respuesta diferente a la normal. Y bueno, maestro, con lo que nos acaba de comentar la doctora Blanca Millán, ¿qué aplicación, si pensáramos un poco en futuro, aquí en el Laboratorio de Ondas de Choque del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, qué aplicación directa tendría esta alteración genética en un futuro? O sea, ¿dónde podríamos observarla? ¿Podríamos hablar de mejora de los productos agroalimentarios? ¿Para qué podríamos utilizarlo? Bueno, yo no sé mucho de biología, pero por lo que comenta la doctora Millán y bueno, otros biólogos con los que hemos tenido contacto, yo antes pensaba que la vitamina C pues la sacaban de los cítricos como la naranja, los limones, etcétera. Pues no, resulta que los principales productores de vitamina C a nivel mundial son unos honguitos microscópicos, y si se modifica su ADN, su interior, como bien lo comentaba la doctora Blanca hace rato, híjole, pues se vuelven grandes productores de ácido ascórbico. Fue una de las, digamos, de las primeras aplicaciones que me enteré, aparte de que también se usan para pues, producción de proteínas, para hacer vacunas, etcétera. Y basta con que unas cuantas células se transformen, porque después ellas, creo por métodos biológicos, se replican muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, esto se abrió un panorama completamente nuevo, pues después de más o menos de la década anterior. Nosotros, bueno, yo aquí en lo personal llegué a este campus en el 2001, y lo comento porque todavía no entrábamos a esas aplicaciones biológicas, sino que estábamos estudiando los microjets para tratar de reforzar su poder destructivo en la pulverización de cálculos. Si recuerdo, en el 2001, y esto fue idea mexicana, del doctor Fernando Prieto, del doctor Losque, de innovar lo que llamamos el sistema tándem de aplicación de ondas de choque. Esa es una emisión de dos ondas de choque sucesivas, una tras de otra, pero el tiempo entre ellas es muy corto. ¿Para qué? Para, digamos, reforzar el microjet que emiten las microburbujas cuando les llega la primera onda de choque. Lo que comentaba hace rato, llega una onda de choque, la burbuja se comprime, se expande, termina por colapsar. Bueno, justo cuando está colapsando, tenía que llegar la segunda onda de choque para reforzar el colapso, aumentar el poder del microjet.
Eso lo mostramos, dio la vuelta al mundo ya, y tenemos cierto control sobre los microjets. Eso lo hemos utilizado muchísimo ahorita en estas aplicaciones biológicas, ¿no? Bueno, no podemos agarrar así una por una cada burbuja, ¿no? Y decirle tú, pues, un microjet grande. Es un proceso estadístico, entonces hay que hacer muchas pruebas. Pero bueno, pues como hay un chorro de microburbujas en el líquido y también hay bastantes células, pues jugamos con la estadística y hemos logrado aumentar la eficiencia de lo que bien comentaba usted hace rato. La biolística era precisamente agarrar célula por célula con una aguja y meterle el material, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso nos hemos metido en ese ámbito, ¿no? Muy bien, maestro. Y doctora Blanca, ¿cómo está México en esta nueva vertiente o en esta aplicación bueno, en este caso de transformación genética a través de los microjets? ¿Cómo está México de avanzado? Porque es una línea nueva, son 10 años. ¿Cómo estamos? Bueno, en México, hasta donde tengo entendido, y el maestro Francisco me corregirá, somos el único laboratorio que ocupa ondas de choque para hacer esta técnica. Entonces, los avances que hemos tenido han sido, digamos que pocos, pero muy nutridos, porque hemos logrado en conjunto o en colaboración con otras instituciones, por ejemplo con Sinvestad, Irapuato o con otras universidades, producir diferentes biomoléculas, pueden ser enzimas, pueden ser otras proteínas de interés industrial sobre todo, que puedan ser usadas en industria, o por ejemplo para la degradación de celulosa, que es tan importante ahorita para la parte de bioetanol. Hemos logrado producir esas moléculas. Entonces tenemos avances, vamos digamos que lentos pero seguros, ¿no? Entonces sí tenemos pocos avances en la cantidad de bioproductos que hemos alcanzado, pero también tiene que ver más con el diseño de todas estas cosas de ADN que con la aplicación de ondas de choque, ¿no? Entonces, creo que sí somos el único laboratorio que lo hace en México, entonces sería maravilloso que pudiéramos colaborar con otras personas a nivel nacional para incrementar los avances, que vayamos un poco más rápido y que tengamos un poco más de apoyo financiero también. Por supuesto, y bueno, también dentro del laboratorio de ondas de choque trabajan con otra aplicación médica, en este caso todo lo que tiene que ver con hueso. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Sí, bueno, empezamos hablando, digamos, de cuando por un accidente uno se cae, o se fractura o se rompe de plano un hueso. Las personas jóvenes, desde niños, jóvenes, tienen lo que se llaman de manera natural un gran poder de osteogénesis. O sea, cuando alguien se fractura, pues se le lleva al hospital, el traumatólogo lo que hace es acomodar el hueso e inmovilizar, con yesa o con férula, en fin, inmovilizar. Al mes, nuestro organismo inmediatamente, no inmediatamente, perdón, de manera gradual generó tejido óseo y soldó perfectamente. Desgraciadamente eso se pierde con la edad. Bueno, también hay excepciones, personas que nacen con deficiencia de osteogénesis. Hace no mucho se descubrió un biomaterial llamado hidroxiapatita, que para personas con deficiencia de osteogénesis o que ante una fractura acomodan, implantan ese material, la hidroxiapatita, y bueno, inducía o ayudaba a la generación de tejido óseo. Lo hacía relativamente lento. Los médicos encontraron que si lo sometían a presión mecánica periódicamente, se aceleraba el proceso de generación de tejido óseo. Eso, bueno, pues se puede hacer cuando es una fractura o el implante está muy cerca de la piel. Pero, digamos, una fractura de cadera no es tan fácil, ¿no?
tendría que abrirse, presionar y ya. Pues a raíz de eso hicimos muchas pruebas sobre implantes de hidroxiapatitas y metiendo ondas de choque, o sea, para presionar desde afuera una vez implantada la hidroxiapatita. Sí, digamos, si normalmente tardaba 1 año y medio, 2 años en generar el tejido óseo, con las ondas de choque como catalizadores, el proceso tardaba 3, 4 meses y ya se tenía tejido óseo firme y bien soldado, ¿no? Eso también lo investigamos mucho y sí, llegamos a resultados bastante favorables. Pues aquí un poco de lo que desarrollan dentro del Laboratorio de Ondas de Choque del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada. Si quieren más información, consulten también sus redes sociales, sobre todo en Facebook, que está como CFATA, pueden encontrarlo y ahí van a encontrar también los diferentes laboratorios del mismo centro. Por lo pronto, le agradezco a la doctora Blanca Millán Chiu que haya estado con nosotros en la emisión de hoy. Muchas gracias. Y al maestro Francisco Fernández Escobar también, que nos haya acompañado. No tiene que agradecer. Por mi parte, agradezco su participación hoy. Soy Julieta Espinosa y les invito a que esté con nosotros la próxima semana en una conversación más con investigadores de la UNAM Campus Juriquilla. Científicamente.